Una vez recepcionado el líquido en el laboratorio, vamos a observar que primero se va a tener que realizar un examen físico. El aspecto normal del líquido cefalorraquídeo se describe como agua de roca, es decir, un líquido que es totalmente transparente y cristalino, siendo que cualquier grado de turbidez sea patológico. También vamos a poder apreciar que se utiliza el término xantocromía o aspecto xantocrómico a un líquido cefalorraquídeo que no sea de color transparente, que puede incluir tonalidades rosadas, amarillas o anaranjadas. Consecuentemente, vamos a abordar primero el análisis químico, en el cual se van a cuantificar principalmente dos parámetros, glucosa y proteínas, siendo que la glucosa sea aproximadamente el 60% de la glucosa en sangre. Por lo tanto, es valioso tomar una muestra de sangre a la par de la muestra de líquido cefalorraquídeo. Y en cuanto a proteínas, vamos a tener que hacer la técnica de microproteínas, la que se utiliza para la cuantificación de proteínas en orina, ya que no podemos utilizar el método de proteínas totales en suero porque está diseñado para cantidades muy grandes. Y en el líquido cefalorraquídeo vamos a tener que el valor normal es menor a 45 miligramos sobre decilitro, una cantidad muy pequeña. Por otro lado, tenemos el análisis citológico o de hematología, en el cual se va a realizar un recuento celular y diferencial de la muestra. En cuanto a la cantidad de leucocitos, esta normalmente no sobrepasa las 5 células por microlitro o milímetro cúbico. Asimismo, la gran mayoría de estas células van a ser mononucleares, siendo raro encontrar polimorfonucleares. Y la cuantificación de eritrocitos puede ayudar a la clasificación de una hemorragia propiamente dicha en el sistema nervioso central o descartar alguna contaminación por alguna punción traumática. Por supuesto, se realiza a este nivel la tinción de Reich del sedimento de líquido cefalorraquídeo y la cuantificación de las células se hará ya sea sin dilución o con diluciones dependiendo del aspecto del líquido. Desde la obtención de los resultados del análisis químico y citológico, se puede llegar a una presunción sobre la etiología de la meningitis bacteriana, viral o fúngica, de acuerdo a los niveles que podemos encontrar. Como podemos observar en esta tabla, una meningitis de origen bacteriano se va a caracterizar por una glucosa disminuida, unas proteínas muy elevadas, así como también el diferencial, un predominio de polimorfonucleares, salvo cuando tal vez se trate de Listeria monocytogenes o una meningitis tuberculosa, que como podemos ver es un aspecto diferente. La leucocitosis no es tan marcada en el líquido, hay predominio de mononucleares y las proteínas no están tan elevadas. En una etiología viral, la glucosa puede estar en niveles normales, las proteínas pueden estar ligeramente elevadas o normales también, y la cifra de leucocitos no va a sobrepasar por lo regular los 100 leucocitos por milímetro cúbico. De igual manera, en la meningitis criptocóxica no va a haber un aumento significativo de proteínas en el líquido, así como tampoco un aumento significativo de leucocitos, dado que no va a superar los 400. Por supuesto, estos son solamente unas pautas que podemos obtener, ya que esos resultados se entregan el mismo día, a espera de los resultados de los cultivos.